he hablado acerca de los oficios de Cristo. De esto hablé la semana pasada. Siempre me gusta repasar lo que vimos la semana anterior. Creo que en algún momento de este tiempo de estudio he hablado de las leyes del aprendizaje. ¿He hablado de esto o no? No. Bueno, las leyes del aprendizaje. La primera ley es la ley del maestro. El maestro debe de conocer su lección, lo que va a enseñar. De manera que lo primero es la ley del maestro, la primera ley. La segunda ley es la ley del alumno. El alumno debe querer aprender. Primera ley, la ley del maestro. Segunda ley, la ley del alumno. La tercera ley es la ley de la lección, lo que se estudia, el contenido. La cuarta ley es la ley del repaso. Y la quinta ley, la ley del examen. A ver, alguien que me repita esas 5 leyes. Primera ley, ¿cuál es? La ley del maestro. Debe conocer lo que va a enseñar. Muy bien. La segunda, la ley del alumno debe querer aprender. La tercera ley, la ley de la lección, lo que se estudia, el contenido. La cuarta ley, la ley del repaso. Y la quinta ley, la ley del examen. Muy bien, don Víctor. Sobresaliente. A ver, por allá, por algún otro sitio, habrá otra persona que quiere decirnos a todos cuáles son las 5 leyes de la enseñanza. Sí, es primero la ley del maestro, debe de conocer lo que va a enseñar. A la ley del alumno debe de estar dispuesto a aprender. A la tercera ley, la ley de la lección, el contenido. Y la cuarta, el repaso. Y la quinta, el examen. Muy bien, hermano Román, que Dios te bendiga. Gracias, pues hay hermano. que poner en práctica esas leyes. El aprender es un arte también y una ciencia. Uno tiene que aprender a estudiar, aprender
cómo aprender. Tiene que hacerse sus fórmulas para aprender. Recuerdo en la universidad tuve un profesor de historia de la Revolución Francesa. Y ese señor hablaba tan rápido que no había manera de tomar notas en clase. Bueno, tuve que inventarme un sistema como símbolos para cosas que él decía. Entonces, cuando oía ese sonido, pues ponía un símbolo para poder tener notas. El aprendizaje entra por los oídos y entra también por los ojos. Y entra especialmente por la mente del que oye y el que mira. Y todo eso hay que repasarlo. Es maravilloso que en los tiempos del Señor Jesucristo, tanto él como los apóstoles conocían pasajes de memoria totalmente. Y el apóstol Pablo memorizaba mucho. La memoria hay que ejercitarla. Uno tiene que aprender a memorizar cosas y a recordar cosas. Y uno recuerda cosas repitiéndolas, que repetirlas. Es que hay que hacerlo para nuestro bien. Muy bien, el Señor Jesucristo, ya hemos visto, poseía 3 oficios cuando estuvo en la tierra. Solo él poseyó esos 3. Nadie más. David fue rey y fue profeta. Otros fueron otras cosas, pero el Señor Jesucristo fue sacerdote, profeta y rey. Los 3 oficios se unen, esos 3, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mire la promesa de Dios. Esto es a modo de repaso. Deuteronomio 18, del 15 al 18. Tenéis que ayudarme con la lectura de esos pasajes. Del 15 al 18. Este pasaje lo vimos ya la semana pasada. Estamos repasando, nada más. Deuteronomio 18, desde el verso 15 al 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.
Muy bien, gracias, don Víctor. Ahí se está refiriendo Moisés al escribir Deuteronomio 18, la reacción del pueblo que no pudo resistir ver a Dios. El brillo, el fulgor, el resplandor, la voz era demasiado para ellos y pidieron a Dios que le diera profeta. Y Dios le dio un profeta que fue Moisés. Y luego Dios promete que enviaría profeta semejante a Moisés. Y eso culminaría con la venida del gran profeta, el profeta de todos los profetas, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos también, la repetición de esa promesa en Hechos 3, 22 y 23. Ahí Pedro recuerda al pueblo eso de que Dios le daría profeta en la semejanza de Moisés. Cuando el Señor Jesucristo vino, cuando Dios se encarnó en la persona de Cristo, mire lo que el Señor, bueno, aquí lo que dice Juan, el autor del Evangelio, lo que dice respecto del Señor. Juan 1:18. Alguien que me lea ese pasaje. Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan Muy bien. 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Esa puede ser una declaración absoluta del hecho de que Dios es invisible. Dios Padre es invisible. Dios Espíritu Santo es invisible, pero Dios se ha hecho visible en la persona de Cristo. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan. Y añade, el único. En algunos manuscritos dice solo el único. En otros dice el único hijo. En otros dice el unigénito. Probablemente el único hijo o el único sea la lectura correcta, que está en el seno del Padre, es decir, en la más absoluta intimidad, Él le ha dado a conocer. Cristo es la revelación visible de Dios. Por eso en el capítulo 14 y versículo 9, Cristo dijo a los discípulos, el que me ha visto al Padre. Cuando ellos le dicen al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Cristo les dice, el que me ha visto al Padre. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiso decir el Señor con esas palabras? El que me ha visto al Padre.
Esto también lo he mencionado en clase la semana pasada y la anterior. Que Él es Dios. Que Él era Dios. Bueno, bien. Que es Dios. Pero es eso lo que Cristo quiso decir. Él es Dios. Él es Dios. Pero ¿qué quiso decir el Señor cuando dijo, el que me ha visto al Padre? Él es la manifestación visible de Dios. Manifestación visible de Dios. Fíjese el contexto de ese pasaje. Vamos a mirarlo un momentito. Juan 14. San Juan capítulo 14. Dice, Cristo dijo, voy a leer desde el 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Algunos dirían que Cristo está diciendo que Él es el Padre. De manera que el que lo viere a Él, vería al Padre. Eso podría decirlo alguien que es unitario. Unitario es aquel que no cree en la Trinidad. No cree que hay tres personas en la deidad. Pero hay tres personas en la deidad. Lo que Cristo está diciendo ahí es que Él vino a la tierra. Él fue enviado desde el cielo a manifestar a Dios. Todo lo que es Dios. Y en el tiempo en que Él vivió en la tierra, particularmente los 3 años y medio de su ministerio terrenal, en esos 3 años y medio, Él manifestó, reveló a Dios de tal manera que el que lo viese a Él y lo oyese, era como si estuviese viendo y oyendo al Padre. Él representó al Padre de tal manera que no debió de haber habido equivocación. Por eso él le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto al Padre. Él vivió como el Padre hubiese vivido. Habló como el Padre hubiese hablado. Exhortó como el Padre hubiese exhortado. El que me ha visto
al pan. ¿Alguna duda al respecto? Disculpe, voy a tomar un poquitín de agua. Vayan. Bueno, les recordamos los hermanos que se han ido incorporando que nuestro hermano Luis el próximo lunes 1 de noviembre, va a viajar a Argentina para ser sometido a la operación de su ojo derecho. ¿Alguna duda? No, hermano, quizás también podríamos decir que hay un texto ahí en Colosenses, capítulo 1, verso 15, cuando él dice, Él es la imagen del Dios invisible. Exacto. En Colosenses 1, también el Señor es descrito ahí como imagen del Dios invisible. Es decir, Él es la representación visible del Dios invisible. Es lo que el apóstol Pablo es en Colosenses 1. Es uno de los pasajes cristológicos más importantes de toda la Biblia. Pablo dice allí en el 15, Él es, en el texto original no hay artículo, Él es imagen del Dios invisible. Él manifestó al Dios invisible de una manera absoluta, perfecta. Y dice que Él es el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa eso de que Él es el primogénito de toda la creación? También eso lo he explicado. Por eso es bueno tomar notas, porque el buen estudiante toma nota y va y mira y contesta enseguida. Entonces, cuando él dice, lo voy a decir otra vez, y si tú eres un estudiante inteligente, lo anotas y te lo aprendes. Si no lo anotas y no te lo aprendes, honestamente, no eres un estudiante inteligente. Esa es la verdad. Cuando dice ahí, dice en el versículo 15, Él es imagen del Dios invisible. Imagen es la manifestación visible, el Dios invisible. Primogénito ahí significa gobernador, regidor de toda la creación. Dos cosas nos ha dicho ahí Pablo. Que Cristo es imagen del Dios invisible. Es decir, la manifestación visible del Dios invisible. Y Él es el gobernador, el dueño de toda la creación. Y fíjese, Pablo hace esa doble declaración en el versículo 15. En el versículo 16 contesta, explica por qué Cristo es imagen del Dios invisible y por qué es primogénito de toda creación. Y ahí te da una lista de cosas en el versículo 16. Mire por qué.
¿Por qué es Cristo imagen del Dios invisible? ¿Por qué es el gobernador de toda la creación? Mire por qué. Porque en él, cuando dice en él, significa en su mente. Él lo pensó, lo diseñó como el arquitecto que antes de edificar un edificio piensa en su mente, lo dibuja en su mente y lo pone en un plano. Y luego ejecuta eso que pensó y que puso en ese plano. Bueno, mírelo aquí, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que ha sido creado fue creado por nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese Dios que creó los cielos y la tierra es el Señor Jesucristo. Porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Mire, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Ahora fíjese la segunda preposición. Todo fue creado por medio de él. No solo lo diseñó y lo pensó, sino que también lo ejecutó. Y luego al final dice, y para. Eso habla de meta. La meta de la creación es Cristo. Mire que ahí hay esas tres preposiciones. Todo fue creado por medio de él. Todo fue creado primero. Todo fue creado en él, por medio de él y para él. En él, él lo pensó. Por medio de él, él lo ejecutó. Para él, él es la meta de la creación. La meta de la creación es el Señor Jesucristo. Creo que los cristianos tenemos mucho que estudiar ahí y que aprender. Estamos concentrándonos en cosas que no son las más importantes. La meta de la creación es Jesucristo. Todo fue creado para él. Para que él sea el gobernador absoluto de todo lo creado. Y toda la gloria sea para él. De manera que él es eso que dice la Escritura. Él es profeta, es sacerdote y es rey. Rey de reyes y señor de señores. David, el gran rey, fue rey y fue profeta, pero no fue sacerdote. El único que es profeta, sacerdote y rey, el único en su clase, es nuestro Señor Jesucristo.
y Él vive para siempre. Y vimos ya no solo que Él es profeta, que Él es sacerdote, vimos también que Él es rey. Génesis 49:10. Ese versículo es tremendo. Génesis capítulo 49 y versículo 10. Lo busco y lo leo rápidamente. Ese es Jacob profetizando acerca de cada uno de sus hijos. Voy a leer el versículo 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá. El derecho a reinar siempre le va a pertenecer a Judá. Por eso el Señor Jesucristo es de la tribu de Judá. Belén Éfrata, de la tribu de Judá. De ahí es nuestro Señor. No se quitará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo es una palabrita rara en el idioma hebreo. Significa aquel que tiene el derecho o aquel a quien le pertenece. Y ahí uno deduce que es el derecho de reinar. Aquel a quien le pertenece el derecho de reinar. Hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Él será Rey de reyes y Señor de señores. Él regirá las naciones con vara de hierro, dice el texto bíblico en el Apocalipsis. Él regirá las naciones con vara de hierro. Él va a ser, cuando venga, un dictador absoluto, solo que él va a ser un dictador benevolente, el más benevolente de todos los dictadores. Todos los países del mundo, casi todos, han tenido su dictador. Supongo que Chile tuvo su dictador, la Argentina tuvo el suyo, España, nosotros tuvimos el nuestro por 40 años, pero todos esos eran dictadores duros, rudos y sin benevolencia, muy poco benevolentes. Nuestro Señor Jesucristo será un dictador benevolente. Génesis 49, 10. Y alguien que me busque rápidamente, segundo de Samuel 7, versículos 16 en adelante. Segundo libro de Samuel 7, 16.
Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Muy Entonces, bien. Hasta ahí. Fíjese lo que dice. Yo estoy leyendo de la Reina Valera del 60. Dice, y será afirmada que su casa, hay que anotar eso. Póngale un circulito ahí alrededor de su casa. La primera cosa, dice ahí, será firmada su casa o será firmada tu casa. La segunda cosa, y tu reino. Hay que poner un círculo ahí alrededor de la expresión tu reino. Para siempre. Delante de tu rostro. De manera que ahí el Señor promete a David una casa, promete a David un trono y promete a David un reino. Y tu trono será estable eternamente. Ese versículo 16 es muy importante en la profecía bíblica y en este tema que estamos tratando es muy importante. Lo voy a leer de nuevo. Y será afirmada tu casa, 1, y tu reino, 2, para siempre delante de tu rostro y tu trono. Ahí tenemos esa triple promesa que Dios hace al rey David, que se cumplen en el Mesías. Eso que Dios dijo a través de Jacob, Génesis 49:10, que vimos ya. Lo vemos ampliado en segundo libro de Samuel 7:16. Casa, trono y reino. Y fíjese cómo eso encuentra su expresión. Vamos a leer Salmo 110. Salmo 110. Si alguien lo encontró, que lo lea. ¿Ya? Dice así. ¿Lo leo completo, hermano? Lea hasta donde yo le diga, no se preocupe. Ok. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjese, hermano, antes de seguir. Jehová dijo a mi Señor. La palabra Señor ahí es la palabra Adonai.
Jehová dijo a mi Adonai. Y Adonai es otro de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Eso fue lo que Cristo le reclamó a los judíos en Mateo 22, 44, cuando ellos discuten con el Señor y el Señor le dice, ¿y cómo es que Dios dice? ¿Cómo es que Jehová dice, siéntate a mi diestra, Adonai, mi Señor? Si lo llamó Señor, ¿cómo es hijo? Y ellos quedaron mudos. No supieron qué contestarle al Señor. Sigue leyendo, hermano. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Muy bien. Fíjese, este es un salmo mesiánico. Ahí cuando dice, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza, habla del Mesías como conquistador. Cuando él venga, ha de derrotar a todos los enemigos de Dios. Él vendrá al frente de su ejército. Y fíjese cada versículo. Hermanos, escuchadme. Escuchadme esto que voy a decir. La mayoría de los predicadores y ancianos y maestros que conozco cree que el libro de Salmos es para cuando te avisan de última hora, te dicen mañana puedes predicar o algo así, tú escoges un salmo porque todo el mundo cree que los salmos son devocionales. Cuando no has tenido tiempo de preparar un sermón, coges un salmo, dicen ellos, y das un devocional. Mire, no hay más teología en ninguna sección de la Biblia que en los salmos. Hay que buscar, entender, estudiar esa teología. Los salmos son teológicos. Fíjese en este salmo que se nos acaba de leer. Versículo 3. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Hablando del Mesías, cuando ocupe el trono, el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud, hablando de la gloria y de la hermosura del Mesías. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. ¿Cómo él va a vencer a todos sus enemigos? Y así los salmos es pura teología. No es solo trozos devocionales para uno leer o meditar cuando no ha tenido tiempo para preparar un buen sermón.
Ahí está el Salmo 110, glorioso Salmo mesiánico, hablando del Mesías como Rey de Reyes y como Señor de Señores. El Señor Jesucristo en Él se reúnen los tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Como nos leía la hermana hace un momentito, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, observe allí. Esta es la promesa que el Señor hace a David. El Señor había desarraigado a Saúl y puso a David en el trono, y lo puso de una manera permanente. Dice en el versículo 2 de Samuel 13, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Para siempre el trono de su reino es afirmado. Una tremenda declaración ahí del Señor. El trono de su reino es afirmado para siempre. Y eso se cumple de una manera literal en el Mesías, quien vendrá a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjese lo que dice allí otra vez. Versículo 14. Yo les seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, hablando de David ahí y de los descendientes de David, y con azote de hijo de hombre. Pero, versículo 15, mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa. Esto es el pacto davídico, el pacto que Dios hace con David. Es un pacto incondicional. Fíjese que Dios no pone condiciones ahí. Dios le dice a David y a su descendencia que si pecan contra mí, los voy a castigar, los voy a disciplinar, pero no los voy a quitar del trono. Versículo 16, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Ese es el pacto que Dios hizo con David, pacto incondicional. En la Biblia hay pactos condicionales y pactos incondicionales. El pacto mosaico es un pacto condicional. El pueblo tenía que hacer ciertas cosas y Dios cumpliría. Pero si el pueblo no hacía eso, Dios no estaba obligado a cumplir. El pacto davídico es un pacto incondicional.
Dios promete que siempre habría un descendiente de David en el trono. Cuando la nación de Israel sea recogida en los postreros tiempos, después de que pase por ese periodo de gran tribulación en el que Dios, durante el cual Dios ha de disciplinar a esa nación. De ahí Dios va a escoger un remanente, el remanente fiel, escogido por Dios, y en ese remanente Dios va a reinar por medio de la persona del Mesías, que ha de regresar a este mundo como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Ese será su gran reino, el reino del Mesías, el reino mesiano. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí. Muy bien. Mire, la palabra dictador en su uso original no era una mala palabra. Los griegos y otros pueblos de la antigüedad, en tiempos de crisis, escogían a un hombre para que les gobernase, para que les protegiese cuando había tiempo de crisis, tiempo de dificultad. Hay que leer un poquito de historia del trasfondo ese, de dónde surge la palabra dictador. Luego, posteriormente, el término dictador se corrompió y vino a entenderse como lo entendéis vosotros en Chile y en otros lugares de América Hispana donde ha habido dictadores. Lo que dije, y lo voy a repetir, cuando Cristo venga a la tierra, Él va a ser un dictador benevolente. ¿Dije eso o no? Muy bien. ¿Cuánto tiempo va a reinar Cristo en su reino terrenal? ¿Cuánto tiempo? 1000 años. En esos 1000 años, ¿cuántas elecciones van a haber? Ninguna. Pero Cristo va a reinar como un gobernador, como un dictador benevolente. Él no le va a hacer daño a nadie. Él no va a ser injusto con nadie. Él va a practicar la justicia de Dios. Todos tendrán que obedecer las normas, las leyes del reino.
En el reino, los ciudadanos del reino no van a hacer lo que les dé la gana. Van a tener que hacer lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores dice, y lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores manda. Por eso es que Cristo va a ser un dictador benevolente. Y no confundáis eso con los dictadores que ha habido en Sudamérica, Perón, Pinochet, en España, Franco. No, esos han sido dictadores humanos que han hecho lo que ellos han querido. Ellos han establecido las leyes y todos los demás han tenido que cumplirlas, excepto ellos. El reino de Cristo no va a ser así. Cristo va a ser un dictador benevolente, porque todo lo que él va a hacer será en conformidad con la gloria de Dios, todo lo que honra y glorifica a Dios. Yo sé que eso choca con el pensamiento humano, pero es así. Cristo va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mire, eso lo dice allí en el libro del Apocalipsis, capítulo 19 y capítulo 20. Él será Rey de Reyes y Señor de Señores. Y añado esto, eso no es solo un corito, un canto que uno canta en la iglesia y da palmas, Rey de Reyes, Señor de... No. Eso es lo que él va a hacer cuando él venga. Y eso significa que su palabra tiene que cumplirse al pie de la letra. Y lo que él manda y lo que él ordena tiene que cumplirse al pie de la letra. Muy bien, hasta ahí. Muy bien, hermano. Entonces, Si hay alguna pregunta, hacedla cuando regresemos.